Bueno, buenas tardes. Para terminar el capítulo de abdomen y en particular hoy de urogenital, la tenemos nuevamente a la doctora Daniela Estoiza de Argentina, la ciudad de Rosario, que nos va a hablar acerca de la valoración de masas anexiales por resonancia. Bueno, también es un tema que a cotidiano recibimos muchísimas solicitudes por este tipo de patología, así que Daniela nos va a hacer seguramente una excelente actualización acerca de este tópico. Adelante, Daniela. Bueno, van a tener que aguantar casi una hora más. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, así después todos nos vamos a descansar. Voy a hablarles de masas anexiales y la valoración de estas por resonancia. La importancia que tienen las masas anexiales en realidad tiene que ver con la relación de estas con el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en sí es la primera causa de muerte por cualquier patología oncológica ginecológica. Y es un cáncer que se caracteriza por tener una alta tasa de mortalidad. En el año 2014, que es la última estadística que hay de Estados Unidos, hubieron 14.000 muertes por esta causa. ¿Y esto por qué se debe? Se debe a que en general es un cáncer que se diagnostica en estadios avanzados, porque tanto sus signos como sus síntomas son totalmente inespecíficos o están ausentes, y los datos de laboratorio tienen baja sensibilidad y especificidad. La importancia de los métodos por imágenes radica en tratar de detectar lo más precozmente a la patología maligna para mejorar la sobrevida de las pacientes. Si nosotros diagnosticamos el cáncer de ovario en estadios precoces, esa paciente va a tener un 90% de posibilidades de sobrevida, disminuyendo el 50% cuando es diagnosticado en estadios avanzados. Tienen importancia para poder remitir a las pacientes que tienen sospecha de malignidad al cirujano oncoginecológico y tiene importancia para disminuir las cirugías innecesarias y para preservar la fertilidad de pacientes jóvenes que puedan ser sometidas a tratamientos laparoscópicos. Hay una amplia variedad de patologías que pueden ser causas de masas anexiales, incluyendo los quistes funcionales, los endometriomas, neoplasias, benignas o malignas, procesos inflamatorios infecciosos e incluso las masas extraováricas. Es un hallazgo súper frecuente. Los métodos por imágenes lo que tienen que tratar de resolver es si lo que estamos viendo es benigno o maligno. Por suerte, la gran mayoría de los casos, las masas anexiales son benignas. ¿Y esto por qué? Porque el tratamiento va a ser diferente. En el caso de las benignas, va a necesitarse un tratamiento conservador o una resección simple, y en el caso de las malignas, como dijimos antes, una cirugía radical oncológica. La primera línea de estudio de las masas anexiales siempre es la ecografía y de nuevo esta lo que va a tratar de hacer es ver si la lesión que estamos viendo es benigna o maligna. El problema es que en un porcentaje del 5 al 25% persisten masas indeterminadas y ahí es donde adquiere un rol importante la resonancia como segunda línea de estudio. Esto ya fue demostrado hace bastante con este artículo en el año 2010, donde muestra que si a la resonancia la hacemos con la utilización de gadolínio, la especificidad del método para decir qué tipo de masa indeterminada estamos viendo es del 98%. ¿Y a qué llamamos masa indeterminada por ecografía o por ecodoppler color? Es una masa compleja que no tiene todos los criterios benignos ni malignos, o bien cuando no podemos establecer origen, si viene del útero, del ovario o de cualquier otro órgano pelviano. Cuando hay una masa sólida anexial. Y todo esto es la principal indicación de resonancia ginecológica. Por suerte, también las masas indeterminadas siguen siendo en la gran mayoría de los casos lesiones benignas, como pueden ser los quistes hemorrágicos, los teratomas maduros y masas de estirpe fibrosa, ya sean uterinas u ováricas. El tema de la ecografía es que aplica el paradigma de esperar y controlar 2 o 3 ciclos menstruales, y esto, por supuesto, en pacientes que tienen patología maligna es perjudicial. En cambio, la resonancia evita esa espera y favorece a las pacientes oncológicas.
Se dice que hay secuencias básicas en la resonancia que incluyen el T2 sagital de pelvis y el T1 y el T2 de la masa anexial y su relación con el útero y con el ovario, y las secuencias que son solucionadoras de problemas, que son las secuencias T1 con supresión grasa, la difusión y la perfusión después de la administración del contraste endovenoso. Estas dos últimas secuencias, desde que se empezaron a utilizar, aumentaron la eficacia diagnóstica del método al 90%. Si nosotros a la secuencia T2 le agregamos la secuencia de difusión, podemos tener dos tipos de lesiones, que sea hipointensa tanto en T2 como en difusión, lo cual es probablemente benigna, o que sea intermedia en T2 e hiperintensa en difusión, lo cual nos habla de que es probablemente maligna. Recuerden que para las masas anexiales el valor del ADC no tiene ninguna importancia, no se utiliza porque hay una amplia superposición de los valores entre patología benigna y maligna. Otra cosa que tienen que recordar, que si bien es una secuencia que tiene un alto valor predictivo negativo, el problema es que tiene una baja especificidad y hay mucha patología benigna que puede simular patología maligna por la secuencia de difusión. ¿Qué pasa con la perfusión? También tiene un alto valor predictivo negativo. Lo que tenemos que hacer es tener al miometrio como referencia y ver el tipo de curva de captación que tiene esa masa anexial. Hablando de dos tipos de curvas, el tipo de curva de tipo 1, que obviamente es probablemente benigna, y el tipo 3, que obviamente es probablemente maligna, y el tipo 2 que no lo pongo porque en general es indeterminado, no podemos decir si es benigna o maligna. También en la resonancia hay criterios de benignidad. Estos incluyen lesiones quísticas uniloculares que tengan paredes finas, menores a 3 milímetros, que tengan un contenido homogéneo, que no tengan componentes sólidos y que no tengan realce luego del contraste endovenoso, recordando que dentro de estas se encuentran los quistes funcionales, y acá los que le quiero recalcar es que para que ustedes pongan en el informe quiste tiene que medir más de 3 centímetros, y otra cosa que no se puede hacer el diagnóstico diferencial entre un quiste funcional con un cistoadenoma seroso que es exactamente igual por resonancia. Ya que estamos, también le recalco la existencia del cuerpo lúteo, que es una patología que la vamos a ver absolutamente todos los días, no porque sea maligna, sino porque a veces puede asustar un poco, sobre todo por el realce periférico que puede tener, pero una vez que uno distingue esta imagen que es dismórfica, de paredes gruesas, que tiene un contenido levemente espeso y ese realce, ya sabe que se trata de un cuerpo lúteo. También existen los criterios de malignidad, las lesiones sólidas, las lesiones que tienen necrosis en esas porciones sólidas. Cuando hablamos de masas quísticas, aquellas que tienen paredes y septos gruesos, aquellas que tienen proyecciones papilares, las que tienen nódulos murales, componentes sólidos en su interior, las que miden más de 4 centímetros, cuando tienen realce que tengan curvas de captación en el tiempo de tipo 3 y la bilateralidad. Los criterios secundarios de malignidad incluyen la citis, los implantes peritoneales, las adenomegalias y obviamente la invasión de órganos vecinos o la pared pelviana, como en este caso que está invadiendo el colon sigmoides. Esto simplemente para mencionarlo, sepan que existe el score por resonancia. Este score lo que trata de hacer lo mismo que el score en próstata o en mama, tratar de estandarizar los informes y que el médico que reciba el estudio sepa qué hacer con esa masa anexial. El score 1 dice que no hay masa anexial, el 2 que es benigna, el 3 que es probablemente benigna, el 4 que es indeterminada y el 5 probablemente maligna. Lo que se sabe de este score es que del 1 al 3 seguramente se siga la masa anexial o necesite un tratamiento conservador, mientras que del 4 al 5 tiene que ser derivado a algún cirujano oncoginecológico. Además, existen criterios para excluir malignidad, y estos incluyen las masas puramente quísticas, que eran las que veíamos antes, pero además las masas endometriósicas puras. Recuerden que el endometrioma se va a ver hipointenso en secuencias T2 por el fenómeno del oscurecimiento que tiene e hiperintenso en secuencias T1 con supresión grasa. La masa adiposa pura, como los dermoides, la masa que es hipointensa en T2 y en secuencia de difusión, y aquella masa que no presenta absolutamente nada de realce luego del contraste endovenoso. Una vez que nosotros encontramos una masa indeterminada por resonancia, tenemos que tratar de clasificarla. Hay dos tipos de clasificaciones. La clasificación morfológica, que incluye sólida, quística o sólido-quística,
y la clasificación por señal de intensidad, que podemos decir si es hiperintensa en secuencias T1, hipointensa en secuencias T2 o una masa compleja. Si hablamos de la masa anexial desde el punto de vista morfológico, podemos decir, en la sólida dividirla si es homogénea o heterogénea. Si es homogénea, la sospecha es que tenga tejido fibroso y la patología generalmente es benigna, pero si es heterogénea, principalmente pensamos en patología maligna. Cuando es sólido-quística, si tiene grasa, la primera causa es el dermoide. Si no tiene grasa, obviamente que pensamos en patología maligna. Ahora bien, cuando es quística, la primera disquisición que hay que hacer es si la masa es uni o multilocular. En el caso de que sea unilocular, ver si tiene contenido hemático, en ese caso puede ser un endometrioma o un quiste hemorrágico. Si el contenido es simple, hay que ver si tiene o no tiene componente sólido. Si no tiene componente sólido, sospechamos en el quiste funcional o en el cistoadenoma seroso. Y si tiene componente sólido, puede ser benigno, como el cistoadenofibroma, pero también puede ser maligno, como el cistoadenocarcinoma y el endometrioma maligno, en caso de contener además contenido hemático. Ahora bien, cuando es multilocular también tenemos que ver cómo son los septos que están en su interior. Si los septos son finos, vamos a pensar que se trata de un cistoadenoma mucinoso, si tiene proyecciones papilares, un tumor borderline, o también puede ser una masa inflamatoria. Y si los septos son gruesos, tienen nódulos y tienen papilas, por supuesto que el primer diagnóstico es maligno de cistoadenocarcinoma. Dijimos que también las podemos clasificar de acuerdo a la señal de intensidad. La primera caracterización es la masa anexial hiperintensa en secuencias T1. Hay varias causas de masas hiperintensas, incluyen el dermoide, el endometrioma benigno o maligno, el quiste hemorrágico, carcinoma hemorrágico, el quistocarcinoma mucinoso, las metástasis, ya sea de melanoma o de cualquier tumor mucinoso. En este caso, lo que hay que hacer es aplicar una de esas secuencias resolvedoras de problema, que es el T1 con supresión grasa, sabiendo que si es hipointensa posteriormente es porque el contenido era adiposo, mientras que si se mantiene hiperintensa es porque el contenido puede ser sangre, mucina o melanina. En el caso de que el contenido se mantenga hiperintenso, hay que tratar de demostrar si adentro tiene o no tiene componentes sólidos, y esto lo logramos a través de la técnica de sustracción post-administración de material de contraste. Si no tiene nada de realce, podemos decir que la patología es benigna, cualquier quiste hemorrágico, quiste mucinoso o el endometrioma, pero si tiene algún nódulo realzante ya hay que sospechar malignidad, como el cáncer hemorrágico mucinoso o el endometrioma malignizado y también las metástasis. Una cosa que tienen que recordar en las masas que son hiperintensas en secuencias T1, que la difusión en general puede dar falsos positivos, como habíamos dicho antes, tiene un alto valor predictivo negativo, pero tiene una baja especificidad, recordando que tanto los endometriomas como los dermoides pueden ser hiperintensos en la secuencia de difusión por una restricción por el contenido hemático. La masa anexial puede ser hipointensa en secuencias T2 y hay muchas causas, en general todos los tumores que tengan algo de estirpe fibromatosa. Lo que hay que ver en esta masa anexial es de dónde viene primero, o sea, tratar de hacer el plano oblicuo al eje ovárico y ver si el origen es uterino, obviamente que va a ser un leiomioma, pero si el origen es ovárico, acá tenemos que tener cuidado en el tipo de T2 que tiene. Si es homogéneo y oscuro, hay que aplicar la secuencia de difusión con los valores más altos posibles. El mínimo aceptado es 800 y en realidad uno sabe si la difusión está bien hecha o no porque el color de la vejiga, la intensidad de la vejiga tiene que ser sí o sí hipointensa. En esa difusión tenemos que ver qué pasa con esa masa. Si la masa tiene baja señal nos quedamos tranquilos porque es benigno, generalmente un fibroma, un fibrotecoma o un tumor de Brenner. Ahora bien, si la masa es hiperintensa hay que sospechar malignidad. Lo mismo que cuando el T2 es intermedio o inhomogéneo. Y en ese caso la secuencia que hace falta realizar es la perfusión y ver cómo realza esa masa. Si no tiene realce o el realce tiene curvas de tipo 1, nos quedamos tranquilas que generalmente es benigno y esa inhomogeneidad en secuencias T2 se debe a edema o degeneración interna. Pero si las curvas son tipo 3, ahí hay que sospechar malignidad y puede ser primaria o secundaria. También dijimos que se encuentran las masas complejas, como el absceso tubovárico, el cistoadenoma, el cistoadenofibroma, los borderlines y los carcinomas, ya sean primarios o secundarios.
En el caso de la patología benigna, como el absceso tubovárico, acá lo que es mandatorio sobre todo es la clínica, y a eso solamente hace falta administrar material de contraste para demostrar el absceso, que generalmente tiene el realce típico periférico. Un problema de los abscesos tubováricos es que son hiperintensos en la secuencia de difusión precisamente por el detritus que tienen adentro, no se confundan, que eso no siempre es malignidad. Cuando el T2 es sospechoso de malignidad, acá podemos hacer las dos secuencias, tanto la difusión como la perfusión, sabiendo que hay alta sospecha de malignidad cuando la difusión es de alta señal o hiperintensa y cuando las curvas de captación en el tiempo son de tipo 3. Cuando estamos frente a la sospecha de malignidad hay que estadificarlo y obviamente derivarlo al cirujano oncoginecológico. Dentro de los diagnósticos diferenciales de las masas anexiales se incluyen las masas extraováricas, que está el hidrosalpinx, el quiste paraovárico, el quiste o pseudoquiste de inclusión peritoneal y el leiomioma uterino. Dentro de lo que es el hidrosalpinx, todos sabemos que es una estructura tubular líquida que está completamente separado del ovario y que se pliega sobre su eje. Este plegamiento lo que va a hacer es darle la forma de S o C patognomónica, pero a veces está completamente plegada sobre su eje y va a adquirir el signo de la rueda dentada. Recuerden que adentro del hidrosalpinx pueden estar los pliegues longitudinales incompletos que se llaman plicas mucosas y que se deben diferenciar de los verdaderos septos de masas ováricas que son completos y que van de pared a pared. También pueden tener pseudonódulos murales por detritus, pus o tejido fibroso y estos nunca realzan. Cuando hablamos de hematosalpinx, como habíamos visto antes en endometriosis, recuerden que es hiperintenso en secuencias T1 con supresión grasa, mientras que si hablamos de piosalpinx, lo mismo que pasa con el absceso tubovárico, va a tener hiperintensidad en la secuencia de difusión. Esta es una secuencia T2 axial, que en el plano sagital vemos que se trataba de un gran hidrosalpinx. En esta otra paciente vemos una secuencia T2 y una secuencia T1 supresión grasa. También en el plano sagital T1 supresión grasa vemos que se trataba de un hematosalpinx. El quiste paraovárico en realidad no tiene ninguna importancia, es por un remanente del conducto de Wolf que se encuentra en el mesoovario, es exactamente igual que cualquier quiste simple del ovario y no se puede hacer el diagnóstico diferencial con un quiste ovario de crecimiento exofítico. Simplemente sepan que existe y que está siempre separado del ovario homolateral. El quiste de inclusión peritoneal o pseudoquiste de inclusión peritoneal se presenta en pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos que generan adherencias y estas adherencias hacen que el líquido se locule. Lo que tiene de patognomónico es que no va a ejercer efecto de masa, sino que se va a amoldar a los órganos que están al lado y a veces puede rodear al ovario y dar atrapamiento ovárico. En este ejemplo estamos viendo el ovario derecho y al lado una imagen líquida y fíjense en el plano axial, que es la última imagen, cómo se amolda perfectamente a la morfología del útero y de las asas intestinales sin desplazarlas porque no tiene efecto de masa. Justo esta paciente además tenía un quiste de ovario contralateral de tipo hemorrágico. Con respecto al leiomioma uterino, sepan que la gran mayoría tiene una señal de intensidad muy baja, similar al del tejido muscular. El tema es que a veces tienen degeneración interna y por eso se van a ver de señal de intensidad intermedia e inhomogénea en secuencias T2. Pueden o no pueden realzar luego del contraste endovenoso. El ovario siempre está conservado. Cuando es de tipo subseroso hay que tratar de demostrar que se encuentra engarzado por el miometrio normal, eso se llama signo de la garra. Cuando es pediculado tenemos que demostrar el pedículo que lo conecta con el útero. Y el diagnóstico diferencial se debe hacer con el leiomioma del ligamento ancho, que en este caso no presenta conexión ni con el ovario ni con el útero. Este ejemplo simplemente para que vean que el leiomioma se puede comportar de diferentes formas. Puede ser bien hipointenso, igual que el músculo que está al lado, pero puede ser de señal de intensidad inhomogénea por degeneración interna, plano coronal, y como el realce puede ser también poco o intenso de acuerdo a cada núcleo miomatoso. En este estamos viendo una secuencia T2, señal de intensidad intermedia, lo mismo pasa en la secuencia T1, le hacemos contraste y tiene escaso realce en su interior, y cuando hacemos los planos sagitales vemos que se encuentra engarzado por el miometrio, se trataba de un núcleo miomatoso subseroso. Este otro ejemplo estamos viendo un útero miomatoso y una masa casi llegando al flanco derecho que tiene señal de intensidad igual
a la del tejido muscular, y cuando hacemos los cortes sagitales y coronales vemos que estaba conectada con el útero, en un caso un núcleo miomatoso pediculado. En este ejemplo vemos la vejiga, imágenes líquidas en ambos ovarios de aspecto funcional. Sin embargo, veíamos también esta masa bien hipointensa y homogénea. Cuando hacemos los planos coronal y sagital, vemos que estaba completamente separada de los ovarios y se trató de un leiomioma del ligamento ancho. Obviamente que, como todo método, tiene sus limitaciones. Falsos positivos para malignidad en general tienen que ver con masas que no se comportan en forma habitual, por ejemplo, los teratomas de escaso componente graso, y dentro de este el estruma ovárico es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer. En general no tenemos forma de hacerlos. Se comporta como una lesión quística con septos gruesos con realce luego del contraste endovenoso. También pueden dar falsos positivos para malignidad los tumores benignos estromales, que incluyen los adenofibromas, los histoadenofibromas e incluso los mismos fibromas, que a veces tienen escaso componente de tejido fibroso y por eso suelen tener poca hipointensidad en secuencias T2. A veces pueden realzar luego el contraste endovenoso, y recuerden que muchas veces se pueden asociar a ascitis. Esto asusta bastante, pero constituye el síndrome de Meigs, que es algo que clínicamente no tiene importancia. Otra de las limitaciones es el tamaño de la masa anexial, sobre todo las masas anexiales muy pequeñas, tomándose como tal a las que son menores a 2 centímetros, como en este ejemplo que estamos viendo una masa líquida que tiene unos mamelones chiquititos, que en realidad no pudimos definirlos exactamente bien por resonancia. Con el contraste estábamos ahí, no sabíamos si realzaba o no. Obviamente esta paciente tenía un antecedente, un carcinoma borderline, la mandamos a quirófano y resultó ser un borderline. O lesiones sumamente grandes que no podemos definir de cuál ovario viene, o si viene de los 2 ovarios, o de qué órgano pelviano es el origen. Entonces, lo que hay que recordar de las masas anexiales, que la primera línea de estudio sí o sí es la ecografía, y hay que tratar de seguir los criterios para caracterizarla en benigna o maligna. Sin embargo, hasta el 5% de las lesiones por ecografía pueden quedar indeterminadas. Ahí es donde adquiere importancia la resonancia como segunda línea de estudio, sabiendo que es el estudio que tiene mayor especificidad, llegando al 98%, y que la eficacia diagnóstica, si aplicamos bien tanto la difusión como la perfusión, puede llegar al 90%. Hay que seguir los criterios de benignidad y los criterios de malignidad primarios y secundarios, los criterios de exclusión de malignidad, sabiendo que podemos hacer diagnóstico de certeza de lo que es endometriomas y quistes dermoides, y saber que la resonancia nos permite reducir el tiempo de espera para eventual cirugía, lo cual es importante para los procesos malignos, sobre todo para mejorar la sobrevida de esas pacientes. Y a la inversa, podemos disminuir el número de cirugías innecesarias, lo cual es importante en patología benigna y sobre todo en mujeres en edad fértil. Hay casos. Bueno, esta vez los casos tienen preguntas y espero que puedan contestar. No sé si está cargado, yo avisé con tiempo. Vamos a empezar con el caso número 1. Tenemos 3 secuencias, las 2 primeras en el plano axial, secuencia T1, secuencia T2, y la última, una secuencia T2 sagital. La pregunta de este caso es: ¿cómo definiría a la masa anexial izquierda? Hiperintensa en secuencias T1, sólida de señal de intensidad intermedia e inhomogénea en secuencias T2, sólida hipointensa homogénea en T2 o compleja. Bien. ¿Estamos? Bueno, 5 respuestas, 100% acertadas. 6, bueno, vamos mejorando. Por lo menos contestaron. Bueno, la respuesta es esa, sólida hipointensa en secuencias T2.
Ya sabemos que tenemos una masa sólida hipointensa homogénea en secuencia T2 en el anexo izquierdo. ¿Cómo la sigue evaluando a esta masa anexial? Las opciones son, le hacemos T2 supresión grasa, le hacemos T1 supresión grasa, le hacemos perfusión o le hacemos difusión. Una respuesta, a ver. Estamos cargando 4 respuestas, 5 respuestas. Van apareciendo. Bueno, 67% bien, hay que hacerle difusión. No estamos tan mal. 75% bien, bárbaro. Algo se va entendiendo. Bueno, la respuesta correcta es difusión. Entonces, le aplicamos difusión y ¿cómo van a ver a esta masa? ¿Qué es lo que están viendo? Que la masa se mantiene hipointensa. Por lo tanto, ¿cuál es su diagnóstico más probable? Benigna, indeterminada, continuaría con perfusión, indeterminada, reevaluaría o maligna. Bueno, 100% benignos. 6, benigna. Bueno, hay uno que dijo maligna. La respuesta correcta obviamente es benigna. Habíamos dicho que lo primero que hay que ver es cómo es la señal de intensidad, si es homogénea o inhomogénea. Claramente en este ejemplo es homogénea. Y en este caso aplicamos la secuencia de difusión y si es de baja señal nos quedamos tranquilos porque esta secuencia tiene alto valor predictivo negativo. O sea que si es hipointensa seguramente es una masa benigna que puede ser un fibroma, un fibrotecoma o un tumor de Brenner. En este caso fue un fibroma. Recuerden que son tumores benignos que derivan de las células estromales y cuando tienen porción tecomatosa tienen células del cordón sexual y en ese caso pueden ser hormonalmente activos. En general se van a ver hipointenso en todas las secuencias, pero pueden ser inhomogéneos cuando tienen degeneración o edema interno. Hay que tratar de ver que están engarzados por el parénquima ovárico remanente. En general la difusión es negativa, pero en algunos casos puede haber falsos positivos. No suelen tener realce luego el contraste endovenoso. Y recuerden lo que yo les decía antes, que se pueden asociar a ascitis y a derrame pleural conformando lo que se llama el síndrome de Meigs. Cuando son hormonalmente activos hay que evaluar el endometrio porque se pueden asociar no solo a hiperplasia, sino en determinados casos a carcinoma endometrial. Bueno, un ejemplo, estamos viendo una masa anexial del lado derecho, la señal de intensidad en este caso es intermedia, aplicamos la secuencia de difusión y vemos que es totalmente negativa, igualmente se le administra contraste y vemos que no realza, fue un fibrotecoma de ovario. Este otro ejemplo, estamos viendo una señal de intensidad más heterogénea todavía, vemos que se asocia a ascitis y a derrame pleural. No tengo difusión porque es un caso muy viejo, me van a tener que creer, pero le pusimos contraste, casi no realzó y se trató de un síndrome de Meigs. Caso número 2. Secuencias axiales T1 y T2, sagital T2. Estamos viendo una masa anexial izquierda. ¿Cómo la describirían? ¿Hay votaciones? Bueno, mitad y mitad. Compleja, bueno. En realidad es una masa ocupante de espacio sólida de señal de intensidad intermedia en secuencias T2. Esta masa ahora tenemos que elegir cómo seguir evaluándola. Le hacemos T2 supresión grasa, T1 supresión grasa, perfusión o difusión. Seguimos con el 50%. A ver, ¿hay alguien más que defina? T1 supresión grasa, difusión 4,67%.
tiene la respuesta correcta. Seguimos estudiándola entonces con secuencia de difusión. No, perdón, con la perfusión. Hacemos perfusión, tomamos la curva, vemos que la curva de captación en el tiempo es de tipo 1. Entonces, masa señal de intensidad intermedia en secuencias T2, perfusión con curvas de captación en el tiempo de tipo 1 o persistente. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable? De nuevo, 50 y 50, estamos. A ver, hay dos que están votando rápido. A ver, ¿quién define? Bueno, estamos 40, 40 y 20. Falta uno que defina. Ahí está, ahí definí. Ahí. Uno, no. Bueno, pusieron, el 50% puso que continuaría haciéndole difusión. A ver. La respuesta correcta es benigna. Lo que nosotros habíamos visto, cuando tenemos un T2 inhomogéneo, lo que tenemos que seguir haciéndole es la secuencia de perfusión y ver cómo son las curvas de captación en el tiempo. Dijimos que si las curvas de captación en el tiempo son de tipo 1, no nos quedan dudas y ese proceso va a ser benigno. En este caso fue un tumor de Brenner. Recuerden que se lo llama también tumor de células transicionales porque es similar al epitelio urotelial. Es muy parecido al fibrotecoma. La señal de intensidad puede ser baja o intermedia en secuencias T2 porque tiene tejido fibroso. A veces se asocia al cistoadenoma y en este caso va a ser una masa sólido-quística. La gran mayoría de las veces es benigno y muy pocas veces puede ser borderline o maligno y en ese caso sí va a dar una masa compleja. Esto a modo de ejemplo, estamos viendo una masa que tiene una porción quística y una porción sólida. La porción sólida es sumamente hipointensa en secuencias T2, en la difusión no restringe y no presenta realce luego del contraste endovenoso y se trató de un tumor de Brenner asociado a un cistoadenoma. Bueno, vamos a ver si mejoramos con las respuestas. Siempre fíjense el componente principal para clasificar a la masa, ¿sí? ¿Cómo definiría esta masa anexial? ¿A ustedes les parece que es quística, que es sólida, intermedia e inhomogénea en T2, sólida, hipointensa, homogénea en T2 o compleja? Los dos que siempre se animan. Estamos ahí con el 50 y 50. Uno más que vote, a ver si podemos desempatar. Bien, sólida y homogénea en T2. Perfecto, vamos yendo. Entonces, tenemos esta masa anexial izquierda, sólida y inhomogénea en secuencias T2. ¿Cómo la seguimos estudiando? Bueno, uno que vote más, a ver, ¿quién define? 43% le siguen haciendo perfusión, perfecto. La secuencia que sigue es la secuencia de perfusión, que fue lo que se hizo. Ahí tenemos, le tomamos el ROI, vemos que la curva de captación en el tiempo en este caso es de tipo 3. Entonces ahora tenemos masa de señal de intensidad intermedia en secuencias T2, curva de captación en el tiempo de tipo 3. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Perfecto, vamos bien. 80% votó por malignidad. Bueno, ahí me bajaron el porcentaje, 78%. Maligna es la respuesta. Recuerden que tenemos un T2 inhomogéneo, una señal de intensidad inhomogénea en secuencias T2. Le aplicamos la secuencia de perfusión. Vemos cómo son las curvas y si las curvas son de tipo 3 no nos quedan dudas que se trata de un tumor maligno. Lo que hay que tratar de definir, que casi es imposible por resonancia, es si es primario o secundario. Hay varios tumores primarios de ovario que son sólidos. Recuerden siempre que estos van a ser inhomogéneos en secuencias T2.
que pueden tener áreas hiperintensas en secuencias T1 por contenido hemático, que el componente quístico que tienen es poco significativo, como veíamos en este caso, tenía algunas imágenes quísticas muy chiquititas en su interior, obviamente que realza luego el contraste endovenoso y que produce curvas de captación en el tiempo de tipo 3, y dentro de las causas se encuentran todas estas, pudiendo ser digerminoma, teratoma inmaduro, el tumor de las células de la granulosa, que es funcionalmente activo, y el tumor de Brenner maligno. En este ejemplo estamos viendo una masa de señal de intensidad intermedia en secuencias T2, produce restricción hídrica en la secuencia de difusión y tiene algunas áreas de contenido hemático en su interior. La paciente no se quiso inyectar, por eso no tengo la perfusión en este caso, pero le quería mostrar sobre todo por esto. Fíjense que se ve el tumor en el plano sagital, pero fíjense la cavidad endometrial, que además de contener sangre, estaba aumentada de espesor y presentaba unos mamelones en su interior, que en la secuencia de difusión restringían, y se ve perfectamente cómo restringían, sobre todo en el mapa ADC, y se trató de un tumor de células de la granulosa funcionante asociado a un carcinoma endometrial. Caso número 4. Planos axial, sagital y coronal y sagital de una masa anexial derecha. ¿Cómo describirían a esta masa? Quística unilocular, quística multilocular, compleja o sólida. Bueno, vamos todavía. A ver, que no me cambien el porcentaje, por favor. Perfecto, 100% multilocular. Bárbaro. Ahora bien, tenemos T2 axial y coronal, y en realidad el que más tiene calidad, en este caso, por una cuestión de tamaño y de movimiento de la panza de la paciente, es el T1, supresión grasa con contraste. Fíjense bien cómo son sus septos internos y cómo los describirían, si son finos, irregulares, si son gruesos e irregulares, si tienen proyecciones papilares o si tienen nódulos murales o componentes sólidos. Perfecto, 75% dijo que son finos e irregulares y esa es la respuesta correcta. Bueno, ahí me cambiaron un poco, 71%. Ahora bien, los dos primeros son T1 supresión grasa sin contraste, la última tiene contraste endovenoso. ¿Cómo describiría el contenido de las loculaciones internas? ¿Es un contenido líquido simple? ¿Es un contenido que tiene detritus? ¿Es un contenido que tiene diferentes densidades o viscosidades? ¿O es un contenido que tiene componentes sólidos? Bien. 100% nos dice que es un contenido que tiene diferentes densidades. Bueno, 57%, ahí me cambiaron. No importa, seguimos ganando con la respuesta correcta. Tiene contenido líquido de diferentes densidades, en el 56% de los casos la respuesta. Entonces tenemos una masa que es multiloculada, que tiene contenido de diferentes densidades y que no tiene áreas de realce en su interior luego del contraste endovenoso. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Cistoadenoma seroso, cistoadenocarcinoma seroso, cistoadenoma mucinoso o cistoadenocarcinoma mucinoso. Uno solo tomó el riesgo y es correcta la respuesta. A ver, bien, 89% de respuesta correcta. Cistoadenoma mucinoso es la respuesta correcta. 89%, vamos mejorando. Y además más gente se está animando a votar. La respuesta correcta es el cistoadenoma mucinoso. Dijimos que la masa quística puede ser uni o multilocular. En el caso de que sea multilocular, como este ejemplo, hay que evaluar los septos, si son finos o si son gruesos con nódulos y papilas. En este caso dijimos que los septos eran finos y regulares. La principal causa de esto es el cistoadenoma mucinoso. También puede ser el tumor borderline, pero en ese caso hay que buscar las proyecciones papilares, que este caso no la tenía. Y se trató
de un cistoadenoma mucinoso. Con respecto al cistoadenoma mucinoso, ustedes recuerden que se lo llama el gran simulador. Son lesiones que son de gran tamaño, multiseptadas, multiloculadas, y dentro de esas loculaciones está el contenido de diferentes viscosidades, por lo tanto se las llama lesiones en vitro. A veces el contenido puede ser muy espeso y no podemos determinar fehacientemente que no sean componentes sólidos. El diagnóstico diferencial se hace con el cistoadenoma seroso, que son mucho más pequeños. Los cistoadenomas serosos suelen ser bilaterales, mientras que los mucinosos son unilaterales. El seroso es uniloculado, el mucinoso es multiloculado. No tiene septos el seroso y sí tiene septos el mucinoso. El contenido es líquido simple en el caso del seroso y las lesiones en tipo vitro en el caso del mucinoso. Cuando es borderline, en el caso del seroso es muy fácil hacer el diagnóstico diferencial porque va a empezar a tener septos y las proyecciones papilares, pero en el caso del cistoadenoma mucinoso a veces se torna un poquito más difícil distinguir estas papilas dentro de ese contenido espeso que tiene. El ejemplo de arriba, estamos viendo una lesión quística simple, paredes finas, sin evidencia de áreas de realce. Se trataba de un cistoadenoma seroso, comparándolo con el que vimos recién, que era un cistoadenoma mucinoso. Ahora bien, al de arriba, que era bien simple, lo podemos comparar con este otro que tiene proyecciones papilares múltiples que realzan luego el contraste endovenoso, y acá no quedan dudas que este se trata de un tumor borderline. En este caso estamos viendo un cistoadenoma mucinoso, el mismo que veíamos recién, y compárenlo con este otro que tiene algunas proyecciones papilares con nódulos murales que realzan luego el contraste endovenoso, y este sí se trató de un tumor borderline mucinoso. Los tumores borderline se dan en mujeres mucho más jóvenes que los carcinomas primarios. En general no elevan mucho el CA 125. Tienen bajo potencial de malignidad porque no invaden el estroma. Nunca tienen criterios secundarios de malignidad. Y no tienen hallazgos específicos, pero la gran mayoría suelen ser quísticos, suelen tener paredes gruesas e irregulares. Las proyecciones papilares sí son características de los tumores borderline y generalmente son profusas. Pueden tener componentes sólidos o no y realzan luego el contraste endovenoso, y por todas estas causas es por las cuales no la podemos distinguir por imágenes de lo que es un carcinoma primario. Lo más frecuente es que deriven de los cistoadenomas serosos o mucinosos. Este es el ejemplo típico del tumor borderline. Fíjense todas las proyecciones papilares difusamente distribuidas y cómo realzan intensamente luego del contraste endovenoso. Caso número 5. Secuencias T2 en axial, coronal y sagital. Estamos viendo una masa en axial izquierda. Yo quiero que siempre se enfoquen en el principal componente de la masa. ¿Cómo describirían a esta masa? ¿Quística unilocular, quística multilocular, compleja o sólida? Bueno. Bien. Bueno, 5 captaron lo que les quise decir. En realidad es una masa unilocular. 50 y 50. Bueno, no estamos tan mal. Es una masa unilocular. Lo que nosotros tenemos que describir dentro de esta masa unilocular, esto es con contraste endovenoso, ¿cómo describiría las paredes de esta masa unilocular? Las paredes son finas y lisas, gruesas e irregulares, tiene proyección papilar o tiene un nódulo mural. Uno solo votó. Bien, 64% me dice que tiene un nódulo mural. Y esa es la respuesta correcta, 67%. El nódulo mural es la respuesta correcta, lo estamos viendo acá, y fíjense que casi no tenía realce luego del contraste endovenoso. Esto lo vamos a ver después. Entonces dijimos, cuando una masa es quística, esta masa es predominantemente quística, tenemos que definir si es uni o multilocular. En este caso, obviamente, dijimos que era unilocular. Si tiene sangre, que no es el caso. Si es simple, que no tiene ningún componente sólido, que tampoco es el caso. Y si tiene componente sólido, sabemos que puede ser un cistoadenofibroma o un cistoadenocarcinoma. En este caso,
Se trató de un cistoadenofibroma. Los cistoadenofibromas son tumores epiteliales benignos que tienen componente epitelial, pero también tienen componente estromal fibroso. Es sumamente poco frecuente y la característica es que pueden ser totalmente quísticos, que son indistinguibles de los cistoadenomas serosos, pueden tener un nódulo mural o pueden ser masas complejas con componentes sólidos. Tanto los nódulos murales como los componentes sólidos, cualquiera de los dos, son de tejido fibroso, por eso se comportan hipointenso en secuencias T2 y tienen la característica, como veíamos recién, de casi no realzar después del contraste endovenoso. Bien. T2 axial, sagital y coronal, ¿cómo describe a esta masa anexial? Las posibilidades son unilocular, multilocular, sólida o sólido-quística o compleja. Y acá espero tener 100% de las respuestas. 75, vamos. Bueno. 63%. Bien. En realidad es una masa sólido-quística o compleja. Fíjense que tiene áreas totalmente sólidas en su interior. Si nosotros tenemos que seguir evaluando esta masa por el componente sólido, ¿qué secuencias le haría? Y quiero que sepan que acá hay dos opciones de respuesta. Así que no sé cómo va a ser la votación, pero bueno, veamos a ver qué dice la gente. El 50% nos dice que hace la perfusión, 38% nos dice que hace la difusión y 13% nos dice que hace una secuencia T1 con supresión grasa. Bueno, las dos secuencias que podemos hacer, a ver, cambia, 44 y 44, vamos bien. Precisamente las dos que predominan son las dos secuencias que podemos hacer en esta lesión. Tanto la perfusión como la difusión del componente sólido. En este caso, la difusión vemos que produce restricción, lo mismo que en el mapa ADC, y en el caso de la perfusión vemos que realzaba luego el contraste endovenoso y que tenía una curva de captación en el tiempo de tipo 3. Entonces, con todo esto, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? Cistoadenoma seroso, masa inflamatoria, cistoadenocarcinoma seroso o cistoadenofibroma. Bien, 80% respondió correctamente. En realidad, lo que es importante saber es que se trata de una patología maligna, independientemente del tipo de tumor de ovario que sea, hay que saber que es maligna. Tenemos una masa que es compleja, que tiene porciones sólidas y que esas porciones sólidas restringen y tienen curvas de captación en el tiempo de tipo 3. Entonces, cuando tenemos un T2 sospechoso de malignidad, dijimos que tanto la difusión como la perfusión se puede aplicar, que la sospecha de malignidad es cuando la difusión es hiperintensa o cuando la curva de captación en el tiempo es de tipo 3. El carcinoma primario de ovario, lo más frecuente es que sea seroso o mucinoso. Como vimos recién, tienen paredes gruesas, irregulares, septos gruesos e irregulares, componentes sólidos con o sin necrosis, que tienen curvas de captación en el tiempo de tipo 3 y que tienen restricción hídrica en la secuencia de difusión, que suelen tener signos secundarios de malignidad y que el diagnóstico diferencial se debe hacer con el carcinoma secundario o metástasis de ovario, que en realidad es sumamente difícil. Recuerden que las metástasis de ovario, la porción sólida, pueden ser quísticas y sólidas, pero siempre que la porción sólida va a ser inhomogénea en secuencias T2. Pueden tener focos hiperintensos en secuencias T1 dependiendo del primario, por ejemplo el melanoma o los tumores mucinosos. Lo más fácil para hacer el diagnóstico de metástasis es saber que la paciente tiene un primario conocido. En general derivan del carcinoma gástrico, colorectal o mamario, que son los conocidos con el nombre de tumor de Krukenberg. Y lo más característico de los tumores metastásicos de ovario es la bilateralidad,
pero ver esto no significa siempre que se trate realmente de una metástasis. Estos son dos ejemplos diferentes. El de arriba son masas predominantemente sólidas. Fíjense que la señal de intensidad en T2 es intermedia y que realza mucho luego del contraste endovenoso, y el de abajo son sólido-quísticos y que tienen algo de componente hiperintenso, secuencias T1 con supresión grasa. El problema va a ser cuando nos encontremos con una masa anexial de este tipo que tiene un gran componente quístico y un componente sólido con algunas áreas quísticas en su interior que realza luego el contraste endovenoso, y acá sí que no tenemos forma de saber de qué tumor se trata, salvo que sepamos o que le hayamos hecho el abdomen y sea una paciente que tiene un antecedente de nefrectomía izquierda con metástasis en cola de páncreas que ya se está metiendo dentro del parénquima esplénico. Esto fue una metástasis en ovario de un carcinoma renal. Caso número 7. Estamos viendo tres secuencias axiales, T2 axial, T1 axial y T1 con supresión grasa axial. ¿Cómo describiría a esta masa anexial? Quística unilocular, quística multilocular, sólido-quística o sólida. Bien. Primera respuesta 100% correcta, no me la cambien. Bueno, 80% correcta, es una masa sólido-quística. Lo que hay que ver en esta masa sólido-quística, lo que les pido que ahora evalúen, es el contenido de la porción quística. Secuencia T2 coronal, secuencia T2 sagital. Estamos viendo que el contenido líquido es hipointenso, y en la secuencia T1 con supresión grasa vemos que el contenido líquido es hiperintenso. Si ustedes le tienen que poner un nombre a este contenido, ¿qué les parece que es? Líquido simple, contenido mucinoso, grasa o contenido hemosiderínico. Bueno, 50-50. Mucinoso y hemosiderínico. Uno que desempate. Bien, 71% de respuesta correcta. Contenido hemosiderínico. Fíjense que el comportamiento de esa masa de la porción quística es muy parecido al comportamiento de un endometrioma. Ahora bien, ¿cómo seguiría evaluando a esta masa anexial? T2 supresión grasa, T1 supresión grasa, perfusión o difusión. Bien, 100% contestó que perfusión. A ver si nos cambia. 71% de respuesta correcta. Seguiríamos evaluando la perfusión. Tiene un nódulo sólido, le hacemos la perfusión. Como es una masa que es espontáneamente hiperintensa en secuencias T1 con supresión grasa, es indispensable hacer la sustracción para ver que verdaderamente ese nódulo realce. Le tomamos las curvas de captación en el tiempo, y en este caso fueron curvas de captación en el tiempo de tipo 2. Sin embargo, hay que ver la morfología que tiene, ¿no? Con estos datos, una masa que es sólido-quística, que tiene un nódulo mural que realza intensamente luego el contraste endovenoso y que tiene curvas de captación en el tiempo de tipo 2, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? Teratoma inmaduro, tumor borderline, cistoadenocarcinoma mucinoso o endometrioma malignizado. Borderline, cistoadenocarcinoma malignizado, endometrioma. ¿Alguno más que vote? Bueno, 25% de respuesta, 30% de respuesta correcta. Fue un endometrioma malignizado. En realidad, para tumor borderline tendría que tener, obviamente, muchas más proyecciones papilares, y en este caso lo que lo define para el endometrioma malignizado es el contenido de la porción quística. Es un contenido claramente hemosiderínico. Cuando tenemos una masa hiperintensa en secuencias T1, dijimos que lo primero que hay que hacer es la supresión grasa. Si se mantiene hiperintensa, como en este caso, hay que tratar de ver si tiene componentes sólidos sospechosos en su interior. Hay que hacer la sustracción y ver qué pasa con esos nódulos. Si no tienen realce, es benigno. En este caso tenían realce y sospechamos entonces malignidad, dentro de los cuales se incluyen el carcinoma hemorrágico, el mucinoso, el endometrioma maligno y las metástasis.
En este caso fue un endometrioma malignizado. Recuerden que los endometriomas pueden ser múltiples y bilaterales. Como siempre, el endometrioma se va a ver generalmente hiperintenso en secuencias T1 y T1 con supresión grasa y tienen el fenómeno del oscurecimiento en secuencias T2 y esto se debe al contenido hemosiderínico que presentan. Pueden dar falsos positivos en la secuencia de difusión y no realzan luego el contraste endovenoso, salvo cuando se malignizan, que en ese caso tienen nódulos murales realzantes y que pueden llegar a perder ese fenómeno del oscurecimiento o esa hipointensidad que tienen en secuencias T2, precisamente porque el epitelio del tumor presenta secreciones y diluye el contenido hemosiderínico. Este es un ejemplo típico del endometrioma hipointenso en secuencias T2, hiperintenso en secuencias T1 y T1 con supresión grasa. Le ponemos gadolinium, le hacemos la sustracción y vemos que no hay nada que realce en su interior. Este es para mostrarle la difusión que muchas veces puede confundir porque pueden dar falsos positivos. Pero tenemos este otro ejemplo que también tiene fenómeno del oscurecimiento en secuencias T2 con algunas estructuras heterogéneas en su interior, hiperintenso en secuencias T1 y T1 con supresión grasa. Hacemos unos cortes más caudales y vemos que tiene un nódulo mural que se evidencia, realza luego el contraste endovenoso. Hacemos la sustracción y vemos que evidentemente realza y es otro caso de endometrioma malignizado. De nuevo la difusión, y en este caso si está bien, restringe el área donde se encuentra el nódulo mural. El diagnóstico diferencial del endometrioma, y solo a modo para que sepan, es el quiste hemorrágico y lo vamos a hacer a través de la secuencia T2. El quiste hemorrágico en la secuencia T2 va a ser hiperintenso porque no tiene hemosiderina adentro. También puede tener pseudonódulos murales, que son coágulos que se adhieren, pero nunca van a tener realce luego el contraste endovenoso y van a tener las modificaciones con la evolución. El quiste hemorrágico se va a ver hiperintenso en las 3 secuencias. Podemos tener un quiste simple que tenga un coágulo en su interior y podemos tener un folículo hemorrágico que presenta un coágulo con retracción o en vías de desaparición en su interior. Lo importante en estos 2 últimos casos es que no presenten realce luego del contraste endovenoso. Y el último caso, ahora sí espero que todos voten adecuadamente. Vamos a ver. T2 axial, sagital y coronal. ¿Cómo describen a esta masa anexial? Unilocular, multilocular, sólida o sólido-quística compleja. Bien, 80% de respuesta correcta, vamos. Sólido-quística compleja. Ahora yo les voy a mostrar, estas 2 secuencias son secuencias T2 y T1. Y le agregamos 2 secuencias con supresión grasa. Fíjense en todo el contenido de la masa quística. De toda esta masa quística, ¿hay algo del contenido que tenga relevancia diagnóstica? El contenido líquido simple, contenido mucinoso, contenido adiposo. Hay más que se animan, ahí está, 4 y 4, 50%. Uno más, así desempata. A ver, ¿nadie se anima? No. Bueno, a ver, si quieren volvemos a la imagen. En realidad lo que importa en este caso es el contenido adiposo. Si quieren vuelvo para atrás para que vean bien. A ver si puedo poner... Vale. Fíjense, la porción anterior de esta imagen quística, que era blanca, hiperintensa en T2, hiperintensa en T1, y fíjense cómo esa zona se ponía hipointensa, o se pone hipointensa, en las 2 secuencias con supresión grasa. Ahora son 3 secuencias, supresión grasa axial, y le ponemos contraste endovenoso. Con estas imágenes, ¿cuál sería su diagnóstico presuntivo? ¿Un teratoma quístico maduro? ¿Un teratoma inmaduro? ¿Un teratoma quístico maduro malignizado? ¿O un estruma ovárico? Epa.
57% teratoma quístico maduro malignizado. Bien. 4 dijeron teratoma inmaduro, 1 dijo un estruma. Bien. Bueno, último caso, nadie puso la respuesta correcta. En realidad es un teratoma quístico maduro. El tema que realce no significa que sea malignizado y ahora vamos a ver por qué. Masa hiperintensa, hiperintensa, aplicamos supresión grasa. Se pone negra, es dermoide, por más que no sea todo el contenido y que sea parte del contenido, sabemos que tiene contenido graso en su interior y podemos decir que es un dermoide. En el caso del teratoma inmaduro, la gran mayoría de las veces son masas sólidas que casi no contienen grasa, es muy escaso el contenido adiposo que tiene y que no se puede demostrar, y en general son sólidas y tienen muy intenso realce del contraste endovenoso. El dermoide tiene contenido adiposo, que era lo que estábamos viendo recién, que es hiperintenso en secuencias T1 y T2 y que se pone hipointenso en las secuencias con supresión grasa. Puede tener áreas hiperintensas también en la secuencia con supresión grasa por contenido hemorrágico o mucinoso. Y lo otro que pueden tener obviamente es el calcio. Creo que acá lo que confundió es el realce luego del contraste endovenoso. Lo que tienen que saber es que los dermoides tienen lo que se conoce con el nombre de nódulos murales de Rokitansky, que son los nódulos donde deriva el componente ectodérmico. En general, en esas zonas son de donde salen los pelos, las uñas, los dientes, se generan a ese nivel y son áreas que realzan luego del contraste endovenoso. ¿Cómo podemos saber si un dermoide está malignizado o no? Porque también va a tener nódulos murales, pero ese nódulo mural es invasor y se extiende más allá del límite del quiste dermoide, invade la grasa adyacente al límite de este quiste. Esa es la gran diferencia. Entonces, para que vean otra imagen de un quiste dermoide con nódulo mural de Rokitansky, las dos son, digamos, los dos tienen contenido hiperintenso en secuencias T2 y T1, le aplicamos la supresión grasa y vemos que desaparece, le hacemos el contraste y vemos que el nódulo mural realza y en este caso le agregamos, pero por una cuestión nuestra, la perfusión, vemos que es una curva de tipo 1, le agregamos la difusión y vemos que ese nódulo mural no presentaba nada de restricción y resultó ser un teratoma quístico maduro. Bueno, no los hago votar más, los libero. Bueno, muchas gracias, Daniela. Creo que nos ha quedado muy clarito a todos, así que el lunes, cuando lleguemos, no podemos fallar ni un solo diagnóstico. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para Daniela? La doctora Stoica, ¿alguna pregunta? ¿Querías decir algo, Daniela? No, perdón. Lo único que es un tema demasiado complejo como para que quede claro del vamos, pero sepan que siguiendo las guías, que las pueden buscar en cualquier lado, y aplicando bien la secuencia de difusión y la secuencia de perfusión, lo ideal es por lo menos tratar de dilucidar si es benigna o maligna. El resto me parece a mí que es accesorio. Bueno, le recordamos entonces que comienza mañana a las 8 de la mañana la actividad con pediatría, cardiovascular y neuroradiología. Muchas gracias y hasta mañana.